Serie, pruebas sobre el montaje. El senador Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de defensa de los presos políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia del recluso Monsalve. Monsalve, condenado por secuestro y otros delitos graves. Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí mentirosamente de relaciones con los paramilitares. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo del senador Cepeda? ¿Qué tal que yo hiciera esa gestoría de recursos? Pero al senador Cepeda le perdonan todo y se han inventado el argumento de que él está en derechos humanos y que como está en derechos humanos puede hacer todo lo que viole la ley. Gente, aquí revelamos los 5 millones de dólares, gente, que Iván Cepeda pagó a la corte guerrillera y corrupta para que hicieran un proceso falso a Álvaro Uribe. Esta plata vino de narcotraficante y del grupo terrorista de las FARC, donde estuvieron untados, gente, Juan Manuel Santos y el general Naranjo. Se reunieron y pagaron 5 millones de dólares para que esa corte guerrillera y criminal hiciera un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy sigue en la impunidad esta denuncia revelada por el periódico El Expediente, y acá nada pasa. Aquí las ratas de izquierda solucionan con plata del narcotráfico. 5 millones de dólares pagó Iván Cepeda a los supuestos magistrados para que estos hicieran un proceso falso a Álvaro Uribe, persiguieran, amenazaran al abogado Diego Cadena para que éste accediera a las pretensiones de esa corte criminal y corrupta. Hoy se confirma, hoy Álvaro Uribe nuevamente denuncia el pago de Iván Cepeda al falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. 12 millones le dio Iván Cepeda a la familia del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Juan Guillermo Monsalve no es paramilitar. Es un falso paramilitar creado por Iván Cepeda para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Escuchen ustedes estos explosivos audios. Los 5 millones de dólares de Iván Cepeda. El portal web www.elexpediente.co publicó una nueva investigación sobre el complot criminal que habrían urdido el senador Iván Cepeda, el presidente Santos y otros dirigentes, mediante el cual, y tras la entrega de 5 millones de dólares, repartidos entre magistrados, según el testimonio, se habría logrado el llamamiento a investigación del expresidente Álvaro Uribe. El 25 de julio de 2018, mismo día que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en el marco de un proceso en el que pasó de acusador a acusado por la presunta manipulación de testigos en su contra, una fuente de entera credibilidad allegó a El Expediente un informe confidencial de contrainteligencia que revela detalles específicos de un supuesto complot criminal dirigido a poner tras las rejas al jefe de la oposición antes del 7 de agosto. Constatamos que no se trata de un simple anónimo, sino que en efecto es uno de varios informes elaborados por agencias de inteligencia, oficiales, retirados del Ejército y de la Policía Nacional. El documento de 3 páginas le fue entregado en días recientes a Álvaro Uribe. El expresidente le dijo a El Expediente que si recibió esa grave información de parte de un alto oficial retirado. La lucha al interior de la policía y al ASUM por el relevo de mandos en el nuevo gobierno es a muerte. El general R. y vicepresidente Oscar Naranjo controla un grueso sector de la policía a la cabeza del general Jorge Luis Vargas, exdirector de inteligencia y recientemente condecorado por el presidente Santos, quien busca llegar a la dirección de la institución. Para veteranos de la política, en los últimos 20 años el actual vicepresidente es un baúl de secretos del poder. Preguntas. El presidente Santos, el senador Iván Cepeda, el presidente de la Corte Suprema José Luis Barceló,
y el vicepresidente Naranjo asistieron a una reunión en la CRA11 número 9016, donde funciona el despacho del exmagistrado Fernando Arboleda Ripoll. Ripoll es muy cercano a la familia Santos y esposo de María Paulina Riveros, negociadora en La Habana desde noviembre de 2013 hasta que fue designada vicefiscal general de la Nación. ¿Por qué el afán de la Corte Suprema en llevar al banquillo al expresidente previo a la posesión del gobierno Duque? Es notoria la presión y la premura del magistrado Barceló por dar resultados. ¿Quién es el traidor que les preocupa? ¿Quiénes son los dos magistrados que se opusieron? ¿Se atreverán a hablar antes que actúe la justicia nacional o internacional? Es cierto que de fallar la envión de la Corte, existe un plan B para llevar a Uribe ante la JEP por hechos ocurridos durante su gobernación en Antioquia. El vice Naranjo y el Gral. Vargas le solicitaron apoyo a dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con ese fin. Existió la reunión del 3 de julio en la dirección de la policía, quienes asistieron. Es cierto que hay amenazas contra la oficial que estaría dispuesta a hablar. ¿Qué dice el director de la DEA en Colombia? ¿Por qué ninguno de los grandes medios de comunicación le ha preguntado al general Vargas o al presidente Santos por el secuestro de Fernando Balda, caso que tiene a puertas de la cárcel al expresidente Rafael Correa, que lo salpica directamente? La Dirección Nacional de Inteligencia ni fue creada por Juan Manuel Santos con apoyo de la inteligencia británica, reemplazó al DAS y durante 7 años, su director fue su amigo el almirante Álvaro Echandía, actualmente en Washington. Desde esa fuerza que solo le responde al jefe de Estado, se fraguó la infiltración a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Todas sus operaciones son con esta agencia y se sabe que las relaciones con las agencias de Estados Unidos no son tan fluidas. Lo mismo ocurre con otras dependencias de la Policía Nacional que ha logrado golpes importantes con apoyo del MI6. Así ocurrió con captura de Daniel El Loco Barrera en septiembre de 2012, que se llevó a cabo con colaboración del Servicio de Inteligencia Británico, MI6, en una operación a cargo del general Vargas, entonces director de inteligencia de la DIPOL. Serie. Pruebas sobre el montaje. El senador Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de defensa de los presos políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia del recluso Monsalve. Monsalve, condenado por secuestro y otros delitos graves. Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí mentirosamente de relaciones con los paramilitares. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo del senador Cepeda? ¿Qué tal que yo hiciera esa gestoría de recursos? Pero al senador Cepeda le perdonan todo y se han inventado el argumento de que él está en derechos humanos y que como está en derechos humanos puede hacer todo lo que viole la ley. Y eso no tiene fundamento legal.